Bajo Palabra, con José Elías Romero Apis. Son las 10:15, ya estamos de vuelta en la primera emisión y vamos a conversar como todos los viernes con nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista y abogado penalista, quien tiene en su experiencia de vida pues una larga trayectoria en la Procuración de Justicia. Y lo comento porque es importante para lo que vamos a conversar a continuación, que es el proceso legislativo que se está llevando a cabo en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso para dotar de mayores facultades a la Procuración de Justicia en función pues, de la necesidad que tenemos los mexicanos de remontar pues, los graves niveles de inseguridad que padecemos en el país. ¿Cómo estás, querido Pepe? Gusto saludarte. Muy bien, mi querido Pascal, me da mucho gusto saludarte como todos los viernes. Bueno, ¿qué te ha parecido la discusión? ¿Qué te han parecido las iniciativas que se han presentado en el periodo extraordinario, buscando, entre otras cosas, dotar a la Guardia Nacional de mayores facultades? Te lo pregunto, desde luego, pues no solo en tu calidad de conocedor de la ley, de la Constitución, pero también de tu experiencia como fiscal. Bueno, Pascal, ante todo quisiera hacer un comentario que tiene que ver con tu artículo de hoy, que lo recomiendo mucho, y que es de naturaleza de sus efectos políticos. Con esta reforma da la impresión de que el asunto ya se va a solucionar y eso abre un gran espectro de ilusiones para una población urgida de seguridad y que pudiera llevarse un chasco, porque no es por ahí el problema. Es que tendemos a creer, y creo que eso nos viene un poco de nuestra herencia colonial. Tenemos a creer que la aprobación de una ley arregla el problema, ¿no? Sí, el fetichismo de la ley lo he llamado. Sí. Es decir, de pensar que la ley es un fetiche, es un ídolo, es un amuleto que te va a salvar y te va a hacer todos los milagros. Lamentablemente, como abogado te lo digo, quisiéramos que fuera así, pero la ley te dice lo que debe ser, no lo que es, ni lo que va a ser, sino simplemente lo que debiera ser. Sin embargo, también políticamente, creo que este es un buen mensaje del actual régimen respecto del anterior. Es decir, sea importante o no sea importante esta reforma, lo que indica, ¿no?, es que el gobierno sí se quiere comprometer en el asunto de la seguridad y sí quiere dar la lucha. Es decir, sí levanta el guante de los delincuentes. Es decir, vamos a pelear contra ellos. El debate que por lo menos hemos visto los ciudadanos respecto a lo que se ha discutido legislativamente parece un debate sesgado, dirían algunos. Los abogados dirían incoherente, porque las partes no están alegando lo mismo. Por un lado, los promoventes, digamos, el oficialismo, está alegando facultades, mayores facultades. Creo que sin saber ni qué facultades ni para qué sirven. Y la oposición está alegando fundamentalmente tareas de espionaje. Está preocupada por libertades. Sí, y sin embargo no está congruente lo mismo, ni los promoventes gobernistas están defendiendo correctamente lo que están promoviendo, ni los opositores están combatiendo lo que pretenden combatir. Facultades. El gobierno de México tiene muchísimas facultades para investigar. En el mundo civilizado. ¿Le hacían falta más? Yo creo que no. En el mundo civilizado, en el mundo de derecho, digamos, los 20 países de mejor orden constitucional,
quizá México sea de los que más facultades Sin tiene. estas reformas, ¿verdad? Sin estas reformas. Sí. Es decir, a lo mejor tiene 99% de las 100 que debiera tener. Sí, le faltaría un 1%, pero ese 99 que tiene no lo utiliza, por las razones que te voy a explicar a continuación. No lo utiliza. Antes de entrar a eso, cuando tú eras fiscal, Sí. ¿tenías lo que necesitabas legislativamente hablando, legalmente hablando, para hacer tu trabajo? Teníamos mucho menos de lo que hay ahorita, pero eran más que suficientes. Alguna ocasión, incluso por instrucciones superiores, le pregunté al procurador, entonces fiscal de la República, hoy se llama, y al secretario de la Defensa y a los jefes de policía, ¿qué mayores facultades necesitan? Ninguna, me dijeron todos. Tenemos todas las suficientes. Lo que nos faltan son otras cosas. El secretario de la Defensa dijo, lo que necesito no son leyes, son órdenes. El procurador me dijo otra cuestión que le hacía falta. Es decir, no les hacían falta reformas legales y no se envió ninguna en materia de facultades. Y sobra decir que los niveles de seguridad en aquel tiempo eran bastante más bajos. Eran bastante más bajos. Y el nivel de facultades era menor que el actual. Ahora bien, estas facultades ya las tenía, repito, el Estado, el gobierno mexicano. Simplemente estas reformas las cambian o las atribuyen a otros departamentos. Lo que se le atribuye ahora al Departamento Guardia Nacional ya existían en el gobierno, en el Departamento Ministerio Público o Fiscalía, o en el Departamento Policía o Gendarmería. Es decir, ya existían, simplemente o se comparten entre ellos o se reasignan entre ellos. Es decir, es un cambio estrictamente orgánico y casi menor. Es decir, es un cambio de departamentos. Las facultades, ¿qué es lo que hace falta para ejercerlas? El problema es que el universo delincuencial mexicano es tan grande, es enorme, que desborda al gobierno. Según datos oficiales, se cometen algo así como 2 millones, o se denuncian algo así como 2 millones de delitos al año, delitos diversos, desde homicidios hasta el robo de un espejo retrovisor. Pero 2 millones denunciados, hagamos a un lado la llamada cifra negra de los no denunciados. De estos 2 millones, también cifras oficiales, se investiga el 8%. Es decir, el 92% queda sin investigación. De ese 8%, la investigación no tiene palabra de honor. A veces triunfa y a veces fracasa. Triunfa la mitad, el 4%, y el otro 4% fracasa y se va al llamado archivo o a la llamada reserva. Y de ese 4% que nos queda, que va a los tribunales, la mitad se gana por la Fiscalía y la mitad se pierde. Porque dicho sea de paso, y esto no tiene que ver con las leyes, sino con una serie de aptitudes, muchas veces triunfa más la defensa que la parte acusadora. En México y en todos los países civilizados, es muy frecuente que sea mejor los defensores que los fiscales. Por eso en sistemas como el estadounidense el fiscal trata de no llegar al juicio, ¿verdad? Así es, y por eso han inventado sistemas como el convenio, como el arreglo. Dime esto, de ese 2% que finalmente termina en una sentencia, sí. ¿Qué porcentaje se deriva de una investigación pericial? Pequeñísimo, pequeñísimo. El grueso son lo que se llama técnicamente delitos en flagrancia. Sí. Es decir, los agarró la patrulla porque estaban cometiendo el delito. Estaban robándose un tapón. Y los llevan ya directamente a la autoridad ministerial, al Ministerio Público, para que
abra la carpeta de investigación. Ya no se hace investigación, ya está el hecho. A veces, hoy con la tecnología, la ciudadanía y los medios son grandes aportantes. Es decir, suben el delito en el momento de cometerse. No hay investigación, ya está hecha. Sí. Y el sentido de mi pregunta es el siguiente. ¿Van a dotar estas reformas a la Guardia Nacional de facultades de investigación? Ahora, ahí vamos. 2 millones de delitos, suponiendo que se investigaran, que se pudieran investigar y se decidieran investigar. Si a una célula de investigación, formada por 2 o 3 investigadores, le asignaras un asunto semanal, te podría atender 50 asuntos al año. Para atender 2 millones de delitos, de denuncias, tendrías que tener unas 40,000, si no fallan los números, 40,000 células de investigación que no las tienes. Y no las tienes primero porque no tienes el presupuesto para crearlas. Esto nunca se dice porque en México y quizá en otros países, en México está y siempre ha estado prohibido criticar al secretario de Hacienda y no se puede decir, no cumplo porque no tengo dinero. Discurso pero prohibido. Entonces lo que nos estás diciendo es que pues podrán darles facultades de investigación, pero si no les dan presupuesto, pues no sirve para nada, ¿no? Pero suponte que se los dan. Ajá, el presupuesto. Ahí está el cheque, ahí está el dinero para que no te quejes. ¿Qué haces con él? ¿Tienes los 100,000 investigadores para esas 40,000 células? ¿Los tienes formados? ¿Cuánto tardas en formar un investigador? Un detective, pues, en palabras del público. No los tienes. Y eso se tarda. 3, ¿cuánto tienen que ganar? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué equipos? ¿Con qué tecnología? No lo hay. No es un asunto, vemos, pues, de leyes. No hay el dinero, pero si lo hubiera, tampoco te sirve. Porque no hay la preparación, la experiencia, los detectives, pues, quienes y si realizan. lo supieras, ya triunfó la investigación, ya sé quién mató. ¿Cómo lo llevo a la sentencia condenatoria? La fiscalía, la parte acusadora, el proceso. Ahí sí faltan algunas cositas, pero tu programa no existe para que nosotros nos pongamos a dar consejos jurídicos ni al gobierno ni a los criminales. Claro. Que ellos vean a sus juristas, cada uno. En los 2 minutos que nos quedan, háblame rápidamente de las preocupaciones que algunos mexicanos tienen respecto de que esto pudiera significar restricción de libertades, pérdida de privacidad. Desde luego, sí, porque el discurso, sobre todo de la oposición, ha sido en el sentido de que estas reformas son para afectar tu vida privada. Y repito la triste realidad. Si se les dieran facultades para eso, si se dieran facultades para investigar tu vida privada, tampoco podrían hacerlo. Por lo mismo. Porque está rebasado, porque hay impotencia, porque somos un país muy grande, porque somos un país muy tecnificado. No hay investigación. No hay incluso... O sea, lo que me está diciendo es que el Estado no tiene la capacidad de intervenir las llamadas telefónicas de todos los miembros de la dirigencia, de todos los dirigentes de la oposición. Y si las tiene, van a escuchar a lo que platican el presidente del partido 1 y el partido 2 opositores, ni lo van a decir por teléfono. Y si lo dicen, ¿qué? Van a espiar a los medios de comunicación. Pues el trabajo de los medios de comunicación no es guardar información, sino precisamente hacerla pública. No son organizaciones clandestinas, son organizaciones de comunicación. Más bien, los gobiernos lo que muchas veces hacen es para investigar o comprar el periódico o prender el noticiero o abrir las redes. En resumen, esto no se está haciendo en el orden correcto. Yo diría que es un mensaje político, vuelvo al principio. Es que la presidenta
dice, y te soy sincero. Dice, voy a hacer las cosas Yo lo distinto. aplaudo, ahora Sí. sí le entro. Sí. No sé si triunfe, si fracase, pero sí le entro. Sí la tomo. José Elías Romero Apis, gracias. Muchas gracias, Pascal, y muy buen fin de semana para todos. Igualmente, gracias.